Para empezar a hacer la maqueta, vamos a usar esta tabla cubierta de Formix Tomate. Vamos a utilizar este enganche de alambres para hacer el axón. Esta espiral que se van a convertir en las vainas de mielina. Y esto que representa la célula donde se encuentra el núcleo, la membrana, el citoplasma y las dendritas. Entonces vamos a empezar a hacer el proceso de unión de las piezas. Para el proceso vamos a pegar el axón con la parte de la célula, en la cual vamos a usar silicona para poder pegar el axón con la membrana. En este paso vamos a esperar que se seque para que se pegue el terminal axónico, que se pegue el axón con la parte de la célula. Una vez pegado el axón a la célula, vamos a proceder a poner las vainas de mielina. Al igual usaremos silicona para pegar las vainas de mielina. Usamos un poco de silicona en una parte para pegar la vaina de mielina. Recordemos que estos espirales van a representar lo que son las vainas de mielina, y así vamos a continuar pegando las siguientes vainas de mielina hasta terminar. Como podemos ver, hemos terminado de pegar las vainas de mielina que representan esta parte como dorada, y los nudos de Rambier que representan la parte plateada, los nódulos de Rambier. Ahora necesitamos hacer los terminales axónicos. ¿Cómo los vamos a hacer? Vamos a separar el alambre en 4 divisiones diferentes para hacer los terminales axónicos, donde se va a unir otra dendrita al final para poder empezar el proceso de la sinapsis. Como vemos, en esta parte ya tenemos los botones axónicos, los terminales axónicos también. Ahora podemos ver toda la célula completa. Tenemos en esta parte tenemos el núcleo. Esta parte de aquí representa el citoplasma, la membrana, las dendritas, como podemos ver, las vainas de mielina, que son estas, los nódulos de Rambier y los terminales axónicos, como los podemos ver. Recordemos que, como les decía, tenemos aquí dos membranas y vamos a explicar el proceso sináptico, en el cual necesitamos dos membranas, en la cual las dos membranas cuentan de sus partes completas: las dendritas, la membrana, el citoplasma, el núcleo, el axón, las vainas de mielina, los nódulos de Rambier y los botones terminales. Para explicar cómo se produce el proceso de la sinapsis, vamos a hacer que una de las neuronas esté aquí. Vamos a acomodar la neurona en la tabla, y vamos a acomodar la otra neurona, en la cual aquí, como vemos, tenemos las dendritas. Las dendritas son estas partes de aquí, las que vemos como ramificaciones que salen, estas ramificaciones que salen de la membrana o de la célula, o de la neurona, perdón, de la neurona o de la célula. Entonces aquí nosotros vamos a unir la dendrita, se une con el botón terminal axónico para formar la sinapsis. En el siguiente paso les demostraremos cómo, en una imagen mucho más amplia, cómo se produce el proceso de la sinapsis química al momento de que una dendrita se une con un botón axónico.
Para una mejor explicación de los botones terminales hemos decidido separarles en esta parte de acá, para que se vean que en cada uno de estos botones terminales va a venir una neurona que se conectará con la dendrita de esta manera. Así vamos a producir el proceso sináptico. Como les había dicho, vamos a explicar el proceso de la dendrita unida con el botón axónico. En esto, para usar el botón axónico, vamos a ocupar un Fomix de color azul representando a la dendrita y al botón axónico. Aquí vemos que tenemos unas paletitas de plástico. Ya, tenemos como unas paletitas de plástico rellenas de semilla de linaza, que esas van a representar lo que son las vesículas. Y aquí los canales por donde va a ser el proceso sináptico con palitos. Como vemos, tenemos aquí el proceso de las neuronas, la parte de la neurona, el núcleo, el citoplasma, la membrana, las dendritas, el axón, las vainas de mielina, los nódulos de Ranvier, los botones terminales. Como vemos, vamos a tener dos neuronas en las cuales vamos a poder explicar el proceso sináptico. Aquí lo podemos ver, la unión de esta neurona con la dendrita que se une en esta parte, y aquí lo vamos a ver más amplificado, donde podemos encontrar esto a lo que llamamos la membrana postsináptica. Este espacio entre el botón terminal y la dendrita se llama la brecha sináptica. Como lo ven, aquí tenemos la membrana presináptica, que es esta. Tenemos los receptores presinápticos y también tenemos los receptores sinápticos, que llegarían a ser estos. Pero como vamos a hacer la explicación del proceso de la sinapsis, aquí hemos puesto los neurotransmisores como están representados, las vesículas, los receptores postsinápticos y los iones de calcio. Vamos a explicar el proceso de la sinapsis química, partiendo de una neurona principal, que es la que estamos viendo al momento. En este caso, la neurona se conecta a otra neurona que estamos viendo acá, que es la siguiente neurona. Estas dos neuronas producen un impulso nervioso en forma de frecuencia eléctrica, que se genera desde esta neurona es un impulso eléctrico o un potencial de acción que se va estimulando parte por parte el axón de la neurona, o sea, esta parte de aquí, y transfiere la información a lo largo de esta. O sea, eso quiere decir que la información empieza desde aquí y lo transfiere a lo largo del axón. Hasta tener el contacto con la neurona receptora, la cual lo vemos aquí al momento de los botones axónicos, y las dendritas tienen contacto con la siguiente neurona. Y esta a su vez estimula y sigue transmitiendo su mensaje hasta llegar a su destino final. Ahora vamos a ver más de cerca cómo se transmite este impulso. Esta transmisión se produce a través de un proceso llamado sinapsis neuronal. Dentro del terminal del axón se encuentran unas vesículas, o sea, dentro de este terminal encontramos las vesículas, que es la parte transparente, y las partes cafés, que se puede decir que son los neurotransmisores, que contienen sustancias conocidas como neurotransmisores, como les había mencionado anteriormente, y que se pueden unir químicamente receptores específicos que presentan en la membrana de la dendrita postsináptica de esta, que se unen a esta dendrita postsináptica. Cuando la membrana de un terminal axónico
se despolariza por la llegada de un potencial de acción. Se abren canales específicos y los iones de calcio entran. Eso quiere decir que ahorita entran los iones de calcio, que serían estos iones de calcio. Entran los iones de calcio a la membrana. Producto del ingreso de los iones de calcio, la membrana del las vesículas se abren y se fusionan con la membrana del botón sináptico y liberan las moléculas de neurotransmisor a las hendiduras sinápticas. De esta manera, se podría decir que el proceso es así. Vienen, se liberan y dejan los neurotransmisores, pasan a esta parte, obviamente con los iones de calcio. Al momento de liberar las moléculas de los neurotransmisores a las hendiduras de los espacios sinápticos, que es el espacio intracelular entre las dos neuronas que vemos aquí, los neurotransmisores difunden y se unen a los receptores específicos, como lo vemos aquí, de la dendrita postsináptica, y así se transmite el impulso nervioso entre las dos neuronas llamado sinapsis química. Muchas gracias por haber visto esta explicación de la sinapsis química con esta maqueta donde vemos dos neuronas y el proceso de la sinapsis. Espero que les haya gustado y espero me den un like. Gracias.